Dios le bendiga, Iglesia El Pescador y cualquier persona que pueda estarnos viendo en las redes sociales. Hoy vamos a tener un estudio más de escuela dominical. Quizás ya hoy es lunes, quizás es martes, no sé en qué día me esté usted viendo, pero es importante que usted siga la secuencia de los estudios de escuela dominical. Hoy vamos a ver en la unidad de la fe, el estudio número 1, que es precisamente los fundamentos de la fe, las bases, los cimientos de la fe. Y como estudio es el número 28 el día de hoy y se llama demandar las promesas de Dios. El versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 1 y versículo 21, que dice: Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Como le decía, está en Deuteronomio 1:21. Y como verdad central de este estudio es que es necesario avanzar confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Dios es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que promete, pero cumple sus promesas. ¿Verdad que sí? Como introducción podemos ver que Dios le prometió a los patriarcas de los antiguos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le iba a dar un pueblo próspero, que iba a ser de ellos una nación fuerte, una nación poderosa, y que los iba a introducir a una tierra que fluiría leche y miel. Él ya se las había entregado, se las prometió, y sabemos que Dios cumple sus promesas. Dice, pero para esto era necesario que esas promesas fueran arrebatadas, fueran tomadas por ellos mismos, confiando en que Dios ya se las había dado. Ya había hecho de ellos una nación grande, una nación poderosa, con la cual ellos podían obtener esa tierra que estaban poseyendo otras personas. Más adelante veremos quiénes eran ellos. Y los mandó a conquistar. Usted y yo debemos de conquistar las promesas que Dios nos ha dado. En Génesis capítulo 2 y versículo 1 vemos la historia de Abraham, cómo Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esta es una promesa que Dios le dio a Abraham, y Abraham no dudó. Abraham le creyó a Dios. Abraham dijo: bueno, si Dios me lo ha dicho, voy a ir en pos de él y voy a buscar esa tierra que él me ha prometido. ¿Verdad que sí? Vemos en Génesis capítulo 26 y versículo del 1 al 5 cómo Dios confirma la promesa a Isaac. Mire, vamos a leer en Génesis capítulo 2 y versículo 1 para que vea la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Yo sé que usted ya conoce esa lectura, pero vamos a enforzarla un poquito más y a recordarla. Dice Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, le dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire lo que dice el versículo número 3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Verdad que sí? Ahí le está dando Dios la promesa a Abraham. Ahora dele más adelantito a Génesis capítulo 26 y vamos a ver el versículo desde el 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice: habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Mire lo que le dijo: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si se fija aquí como estamos viendo la promesa dada a Abraham, al amigo de Dios, por causa de su fe, como le estaba haciendo la misma promesa y la iba a confirmar en Génesis capítulo 26 versículos del 1 al 5 a Isaac. Confirma la promesa por el juramento que había hecho a Abraham su padre. Y vemos más adelante en Jacob cómo Dios hizo el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, y vino a existir una nación como lo es el Israel. Hablamos también, hablando de patriarcas, aunque José el soñador no lo miré entre los 3 patriarcas principales, él fue un buen patriarca, hijo de Jacob, el cual tuvo la bendición. ¿Por qué? Porque él tuvo siempre su comunión con Dios, con el Señor. Él siempre tuvo el favor de Dios porque siempre tuvo fe en Él, porque siempre le creyó, porque siempre estuvo agarrado de sus promesas y supo que Él nunca
se soltaría de él, ni él tampoco lo soltaría a él. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo vemos un contraste muy grande en el libro de Éxodo. Vemos que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, un pueblo que estuvo esclavo, y que en Moisés encontró un líder puesto por Dios precisamente para llegar a la tierra prometida. Y la actitud de los israelitas o de los hebreos fue de temor, fue de duda y fue hasta de cobardía. Acuérdense que Moisés era como hijo de Faraón, y dice la palabra de Dios que él prefirió el ser vituperado, el ser perseguido, a ser llamado hijo de Faraón, por tal de servir al Señor su Dios y rescatar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. En vez de creer a Dios, las personas estas que eran esclavas tuvieron temor y perdieron la bendición. ¿Qué es esto? Que la promesa estaba dada para llevarlos a Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué fue lo que les quitó la bendición? La duda, el temor o la cobardía. A veces creo que a nosotros nos sucede lo mismo. Sabemos que nuestro Dios nos ha dado todo lo que pidamos conforme a su voluntad, pero a veces dudamos, y es por eso que las cosas no suceden, porque nos falta fe, ¿verdad que sí? Nos falta fe, nos falta creer en que Dios está en nosotros y que el poder de Dios obra en nosotros para bendición. Estos hombres, en vez de creerle, tuvieron temor de seguir las promesas de Dios y perdieron la bendición. Creo que las promesas para la población de hoy en día están dadas en la Biblia. ¿Cuáles promesas? Lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios y se va a dar cuenta cuántas promesas tiene Dios para nosotros. Solo que es necesaria nuestra actitud de fe, de creer y de tomarlas. Es todo lo que tenemos que hacer. El Señor ya lo ha hecho. Nosotros solamente tenemos que cultivar esa fe en oración, en leer la palabra de Dios. Dice que la palabra viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si nunca tomamos una Biblia, si nunca estudiamos la palabra de Dios, si nunca escudriñamos qué es lo que la palabra de Dios dice, no vamos a conocer las promesas, no vamos a conocer el poder que Dios puso en nosotros, no vamos a conocer qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, y seguimos en lo mismo. Es importante escudriñar la palabra de Dios. Mire, en Lucas capítulo 10 dice que habla de cuando Jesús le dio autoridad a los 70. Jesús le ha dado autoridad a usted y a mí, y vamos a ver aquí como ejemplo en Lucas 10, le dije versículo 17. Voy a leérselo. Dice: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, fíjese lo que le dice, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjese el poder que nos está dando Dios a nosotros. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino más bien regocíjense de que su nombre está escrito están escritos en los cielos. Eso es lo más importante, ¿verdad que sí? O sea, el poder el Señor nos los ha dado. Y mira aquí lo que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó el Espíritu y dijo: Señor, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. El 22 dice: y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo las quiera revelar. Y Jesucristo nos las ha revelado a nosotros, su palabra. Él nos ha dado su palabra y tenemos que activar esa fe. ¿Qué son los requisitos para que se cumplan las promesas que debemos demandar de Dios? Hebreos 11:6 dice que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante cultivar la fe. Yo creo que es un don muy importante el cultivar la fe, mi hermano, porque es tanto como que usted diga la palabra y crea que Dios la va a hacer. Mire, vamos a leer Hebreos 11 y versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin ver tenemos que creer. Acuérdese lo que le pasó a Tomás cuando le dijo Jesús: porque has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que sin ver creen.
En Marcos capítulo 11, vamos poquito para atrás. Marcos capítulo 11 y versículo 20. Vaya conmigo, Marcos 11, 20. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Usted tiene que tener fe en Dios. Y mire lo que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire qué importante. Dice, y no dudare, sino que creyere en su corazón, lo que diga le será hecho. Es importante la fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, creer, fe es la palabra clave. Nosotros conocemos que Dios nos ha dado las promesas, pero mire, el pedir lo que Él dijo que nos daría está dado, pero conforme a su voluntad. Por eso son promesas de Dios. Tiene que la petición que hagamos tiene que ser conforme a las promesas de Dios. No podemos pedirle a Dios que nos conceda la venganza, como dicen qué bonita la venganza cuando Dios nos la concede. No podemos pedir eso. Usted no puede pedir riquezas malavidas. No puede pedir que Dios le ayude a dañar a su hermano, ni siquiera aún a su enemigo. Tiene que ser promesas que glorifiquen al Padre. La palabra en Juan 14:11. Juan 14:11 nos habla de que esto tiene que ser agradable al Padre, lo que usted pida. Mire, dice Juan 14:11, dice, creedme que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y luego dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, todo lo que usted pida en el nombre de Jesús al Padre, va a glorificar al Padre por medio de usted. Es decir, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes a mi hermano. Usted, por medio de esa promesa, está glorificando a Dios, y Dios se va a glorificar en sus palabras, en lo que usted ha pedido que Dios le haga. Y luego dice el 14, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, tenemos mucho respaldo en las promesas de Dios. Las promesas siempre deben de glorificar al Padre. Y le decía, tienen que ser con confianza. Vamos a 1 Juan capítulo 5. Perdone que lo traiga la Biblia para allá, para acá, pero es importante leer esto. Mire, Juan capítulo 5 y versículo 14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Verdad que sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese qué tremendo. O sea, con confianza, acercarnos a Él, con confianza de que Él nos oye. O sea, cuando usted se pone a pedirle a Dios unas cosas, no crea que Dios es un personaje que está ausente de nuestras vidas, que es un personaje que no se deja escuchar y que no nos escucha. Usted crea, aunque esté aventando sus palabras al aire en oración, Señor, ayúdame, mira, necesito tu ayuda en esto. Créalo y Él se va a glorificar en su vida y le va a dar las promesas que usted haya demandado de Él. Por eso esto dice, demandar las promesas de Dios. No seamos como el pueblo que llevaba a Moisés, que no creyeron a las promesas, sino que fueron rebeldes al mandato que Dios les dio. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, vamos a ver en este capítulo que estamos viendo, veamos un poco de historia en Moisés. Moisés llevaba al pueblo que sacó de Egipto de la esclavitud. Ellos en el camino, ¿usted qué cree que vieron ellos en el camino? ¿Qué maravillas Dios hizo en ese lapso que ellos fueron en el Éxodo? Vieron muchas cosas, mi hermano, muchos milagros, muchas maravillas. Y sin embargo aún ellos dudaron. O sea, si yo le dijera a usted, le decía la pregunta, ¿qué promesas usted demandaría de Dios? O sea, ¿qué le pediría a Dios como su hijo? ¿Qué demandaría de Dios? ¿Demandaría riquezas? ¿Demandaría
no sé, que Dios le diera poder, que Dios le diera terrenos, propiedades, o qué demandaría? ¿Usted cree que eso agradaría a Dios o demandaría, ¿sabes qué, Señor? La salvación de las almas. Señor, yo te demandaría salud para aquellas personas que están enfermas. Yo te demandaría amor para mis semejantes. O sea, esas son cosas que agradan a Dios. Pero si no agradan a Dios, mi hermano, no se las va a dar porque son para nuestra perdición. ¿Verdad que sí? Las promesas que demandemos de Dios tienen que ser del agrado del Padre y ni siquiera lo dude, tómelas. Él se las ha dado porque Él dice que si usted pide algo que le agrada a Él, lo tiene hecho. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Qué le podemos pedir a nuestro Dios? Al dueño del oro y la plata del mundo, al dueño de todo lo que existe, de todo lo que vemos y aún el universo completo. ¿Qué le podemos pedir que Él no nos los dé? Mire, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros hay poder que Él nos ha dado. Fíjese, se lo voy a leer una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese la confianza que tenemos. Lo que usted le pida, Él lo puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le estamos pidiendo o de lo que nosotros pensamos. Mucho más. ¿Verdad que sí? Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Poder que obra en usted y en mí. Salmo 139 y versículo 4 dice que aún no está la palabra en su boca y Él ya la conoce. O sea, usted tan no le dice a Dios lo que usted le va a pedir y Él ya lo sabe. Él ya dice, ahí viene mi hijo, me va a pedir sanidad. Si lo cree, lo tiene hecho. Acuérdense aquel hombre que llevó a su hijo, que le dijo, Señor, si puedes, haz algo por mi hijo. Si puedes sanarlo, sánalo. Él le dijo, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, está hecho. Regresando a Deuteronomio capítulo 1 y versículo del 19 al 26. Vamos a leer Deuteronomio 1, 19 hasta el 26 para seguir con nuestro estudio. Santo Dios, 19, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Y salidos de Horeb, aquí le va a hacer un recuento de lo que vieron en Dios, de las ordenanzas y de las señales que les dio. Dice, y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Era un horrible desierto por donde iban caminando. El 20 dice, entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Les dio la victoria en el Amorreo. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra, sube y toma posesión de ella, les dijo al pueblo. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Tome posesión de las promesas que Dios le ha dado, como Él lo juró a nuestros antepasados. No tema y no tenga temor, es lo que le está diciendo. Dice, y todos vinieron a mí y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. El 23 dice, y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre las tribus, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle del Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Dios. Miren qué tremendos estos. Ya habían visto el fruto, ya el simple hecho de mandar a los 2 espías a reconocer la tierra, pues era un falto de una poca de fe. ¿Sabes qué? Vamos a ver si es cierto lo que Dios nos promete. No haga eso. Tome lo que Dios le prometió. No pida señales, no pida pruebas, aunque a veces en nuestra falta de fe, en nuestra tribulación, en nuestra tristeza, Señor, mándame una señal. Créalo solamente. Dice, como pregunta, dice, ¿quién les prometió la tierra que fluía la leche y miel? ¿Fue un hombre? No. Fue Dios mismo el que les prometió que les iba a dar a ellos esa tierra. Como pregunta número 2 les digo, ¿cuántas maravillas vieron este pueblo en Egipto? Desde que estaban en Egipto. ¿No vieron todas las 10 plagas que trajo Dios contra el pueblo de Egipto y Faraón por causa de ellos, porque no los quería dejar libres?
¿No lo vieron ellos? ¿Vieron todas las maravillas y a ellos no les pasaba nada? Lo vieron. Cuando salieron de Egipto huyendo, vieron cómo Dios los iba cubriendo con la nube chequina en el día y con la columna de fuego en la noche, en el cual en el día les daba un refresco en el desierto terrible en el cual dice que iban pasando, y en la noche en el frío del desierto Dios les daba calor. O sea, Él estaba con ellos, preocupándose por ellos. Él estaba en ellos, pero ellos parece que no lo veían. Miraron cómo les dio agua de una roca. Oiga, ¿en qué cabeza cabe que sale agua de una piedra? Les dio el maná del cielo. Les dio carne cuando ellos se pusieron también. Queremos carne, les dio carne. O sea, ¿cuántas maravillas vieron ellos? Sin número. Su calzado no se terminaba. Muchas maravillas. Ahora la pregunta es, ¿tenían ellos alguna razón para dudar de la promesa que Dios les había hecho? No, era tomar las promesas que Dios les había hecho, era todo. ¿Verdad que sí? Si con lo que vieron en el desierto, al enviar a los 2 espías, yo le pregunto, ¿usted cree que fue un acto de duda el haber enviado a los 2 espías a reconocer la tierra? Aunque Moisés dice que le pareció buena idea, creo que fue falta de fe, mi hermano, porque si hubieran tenido fe al 100%, se hubieran ido con todo. ¿Sabes qué? Dios ya nos la dio y vámonos a agarrarla, a tomarla, porque el Señor ya se las había entregado. Ahora nosotros sabemos que nuestro Dios está con nosotros, usted y yo, y sabemos de las promesas, pero yo entiendo que en los momentos difíciles, cuando viene la tribulación a nuestra vida, cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, la tristeza, ya pensamos, Dios ya me abandonó, Dios ya no está conmigo. Nos entra la duda, nos entra la falta de fe, pero ¿sabe qué? En esos momentos es cuando debemos de activarnos y pensar que nuestro Dios es grande, es maravilloso y que nos entiende. Si lo que usted desea de Dios es bueno y glorifica al Padre, solo tómelo. No dude, solo tómelo, porque es promesa que Él nos dejó. El no entrar en la tierra prometida fue un acto de rebeldía, según Deuteronomio. Ahorita leemos en Deuteronomio 1:26. Dice, mas el Señor les había entregado, pero ustedes fueron rebeldes y no quisieron entrar. O sea, no, de plano no dudaron de Dios. Mandó 12 varones y dice que ellos tomaron el fruto entre sus manos. Y todos ellos, dice que regresaron. No sé si usted me puede ayudar, pero yo veo en la Biblia que solo Caleb tenía un espíritu diferente. Solemos decir que Josué y Caleb, quizás por ahí, probablemente en otra parte de la escritura lo diga, pero yo aquí lo que leo es que Caleb fue el que hizo callar al pueblo y les dijo, ¿saben qué? Cállense porque Jehová nuestro Dios nos los ha entregado y nosotros los venceremos. Esa tierra es nuestra. Por eso Caleb entró a la tierra prometida, porque tuvo un espíritu diferente. Acuérdense que toda la otra generación se quedó en el desierto, no entraron hasta que vino una nueva generación que pudo entrar. El tiempo que pasó entre José, de la bendición del tiempo de José a Moisés, fueron 300 años, según la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así en veces, mire, como estos 12 varones que llevaron, no, la tierra son amuralladas y hay los hijos de Anac, nosotros delante de ellos parecemos como langostas, son enormes, no vamos a poder hacer nada, no, ni para qué ir. Pero Caleb tenía un espíritu diferente, como el que Dios quiere que usted y yo tengamos para tomar las promesas. Caleb dijo, ¿cómo pueden ustedes estar diciendo esto si Dios ya no la entregó? Vamos por ella, porque más fuertes somos nosotros con Dios que ellos. Así los cristianos a veces creemos más a las promesas, dudamos de las promesas de Dios y creemos más a las palabras de los hombres. En veces estamos en tribulación, le digo, y nunca faltan los amigos de Job. No, pues estás enfermo porque estás en pecado. No, pues te está sucediendo esto porque estás en maldición. No, y en veces creemos más a las palabras de Dios que de los hombres que en las promesas de Dios. Dios nos dice que Él vino para bendecirnos. Dios dice que Él nos ama, que Él nos levanta, que Él da esfuerzo al cansado, que Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna, que en Él hay sanidad, que en Él hay perdón, que en Él hay amor, que en Él hay todo lo que necesitamos. Así es de que tenemos que creer a las promesas de Dios y muchas veces las palabras del hombre, dice el libro de Proverbios, que a veces son como golpes de espada, que solo dañan. Pero las palabras de Dios, aunque sean golpes, son palabras que sanan nuestra alma. Cuando hay tribulación en nuestras vidas, llegan los amigos de Job para desalentarnos, pero ¿sabe qué? Su posición debe de ser como la de Job. Dijo, aunque él me matare, en él esperaré.
Job capítulo 13:15. Dice que tremenda fe. Aunque Él me matare, no me importa, en Él esperaré. Y es que dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Para reclamar las promesas de Dios es necesario aprender de las generaciones pasadas. Mire, y esto es indudablemente ir al libro de los Hebreos capítulo 11 para ver qué tremendos hombres de fe. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer bastante escritura de este libro, porque ¿sabe qué? Es un punto muy esencial para que nosotros aprendamos. Número 1, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron un buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Abraham por su fe alcanzó un testimonio bueno. Noé halló gracia delante de Dios porque también le creyó. Noé construyó un arca, pero pues, nunca ha llovido, todo lo que sale es brisa de la tierra y eso es lo que alimenta las plantas. Construye el arca porque yo traigo un diluvio. Y dice que Moisés la construyó y llegó el diluvio. ¿Y qué? Los que se quedaron fuera se perdieron. Hoy en día nuestra arca es Jesús y tenemos que tener fe en que Él es la salvación. Este mundo está caminando de una forma horrible, perdida tremendamente. ¿Y sabe qué es su salvación? Jesucristo. Él es el arca. Usted tiene que tener fe en que Jesucristo es su salvación. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo. Mire, para esto se necesita fe, para creer que de lo que no se ve hay cosas, se hicieron las cosas que se ven. Por la fe que hizo Abel, ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la pura fe, ¿verdad que sí? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Mire, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios antes de que fuese transpuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es que las personas que agradan a Dios, Dios los premia, Dios los ama, Dios les da lo que ellos necesitan. Dice el versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted lo busca, Él lo va a galardonar. Usted cree que Él le va a dar lo que usted necesita, Él se lo va a dar. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la cual él y su casa fueron salvos. Usted tiene que tener fe en que Jesucristo es su arca de salvación y usted y su casa serán salvos. Tiene que subirse a ese barco de Jesucristo para que usted pueda arrastrar con su familia en un camino hacia Dios. Dice que Abraham también por la fe, siendo llamado, obedeció. Abraham, salte de tu tierra y tu parentela y haré de ti una gran nación. Y salió. Y Dios, aunque él más adelante vemos que no recibieron lo prometido, sí su descendencia lo recibió, al grado de que usted y yo somos benditos por causa de Abraham. En él fueron benditas todas las familias de la tierra. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, tuvo un hijo de Abraham y de un hombre que ya casi era muerto. Dice, por lo cual, el versículo 12, por lo cual también de uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, esto es pura fe para recibir las promesas. Ahora mire, aquí hay algo muy importante. Está bien, las promesas de Dios se cumplen aquí en la tierra y Él nos quiere bendecir, es cierto. Pero mire, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no vamos a recibir lo que Dios nos prometió. ¿Y qué de su descendencia? ¿Y qué de su salvación futura? Porque mire, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo sabe que somos extranjeros en esta tierra, mi hermano. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en esta tierra? Quizás dice la palabra de Dios que 70 y en los más robustos 80 y de ahí para arriba ya son puros dolores y puras sufrimientos. 70, 80, 90 años, pero somos extranjeros en esta tierra. No vamos a permanecer en esta tierra, no vamos a estar aquí en esta tierra nunca. Así es de que lo que pidamos, dice que lo
pidamos para atesorar en el cielo, que hagamos tesoros en el cielo, porque mire lo que dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y usted y yo debemos de estar buscando una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. O sea, Abraham, si hubiera estado pensando en que su galardón iba a estar aquí, pues se hubieran regresado. Los hebreos se querían regresar a Egipto, a la esclavitud. O sea, no estaban pensando en esta tierra definitivamente. Dice, pero el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Padre, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A usted y a mí, Dios nos ha preparado una ciudad. Recuerde que San Juan capítulo 14, versículo 1 dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Usted, mi hermano, yo le voy a recordar hoy que usted es dueño de promesas. Usted tiene muchas promesas que Dios le ha dado. Si las conoce, reclámelas. Si no las conoce, lea la palabra de Dios para que las conozca. Pero usted tiene derecho a reclamar esas promesas por fe. Hágalo con fe, hágalo sin dudar, hágalo creyendo que Él se lo va a dar y hágalo para gloria del Padre y conforme a su agrado. Y Él se lo hará. Así es de que, mi hermano, en este día yo lo exhorto a que siga caminando en fe, a que siga reforzando sus principios de fe, sus principios bíblicos en la fe, para poder llegar a esa tierra a la cual todos estamos queriendo llegar, que es la patria celestial. Así es que en este día lo dejo con ese mensaje. Siga adelante, siga creyéndole a Dios, siga caminando en fe y un día obtendremos lo prometido. Le digo una vez más, buscamos una patria celestial. Esta patria que tenemos aquí hoy es una patria en la cual somos extranjeros y advenedizos. Su cuerpo ese que usted ve, mi cuerpo este que usted ve, no es el verdadero Venancio, no es el verdadero usted, sino es solamente un cuerpo terrenal. Pero un día tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible para gloria y para morar junto con Jesucristo. Dios me lo bendiga esta mañana, esta tarde, no sé a qué hora me vea. Y estaremos siguiendo con nuestros estudios más adelante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en este día te damos porque nos has dado una vez más tu palabra, Señor, y nos instas a que reclamemos las promesas que tú has puesto en nosotros, a que creamos que tú eres un Dios fuerte, un Dios grande, que puede darnos mucho más abundante de lo que te pedimos y de lo que deseamos de ti, Señor. Creemos que haremos aún cosas más grandes que las que tú hiciste, porque así nos lo has prometido. Solamente ayúdanos a caminar en fe, aumenta nuestra fe, Señor. Danos hambre por leer tu palabra, danos hambre por escudriñar tu palabra. Y sin duda, Señor, que tú estarás más que deseoso de darnos a entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra esta mañana o esta tarde, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Y la gloria sea para ti en el nombre de Jesucristo. Amén.